Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos presentes desde su estudio, La Voz de la América Latina de San Luis Potosí, para todo el mundo. Hoy estaremos con el doctor Arnulfo Ávila Romero, diabetólogo y especialista en medicina integrada. Bienvenido, doctor. A sus órdenes. La entrevista pasada fue muy interesante y muy importante, recibimos bastantes comentarios y algunas preguntas que se quedaron en el aire. Pero ahora está aquí el doctor para platicarnos sobre diabetes, un tema muy importante para la gente. Qué bueno es que esta calidad de doctores vienen al programa para orientar a todas las personas sobre cualquier problema que tengan en su cuerpo. La diabetes es algo muy delicado si no se cuida y si no se sabe controlar. Comuníquense con nosotros. Si tienen alguna duda al teléfono, anótenlo. Es importante para que ustedes hagan preguntas al doctor. 649-0484. Nuevamente se los vuelvo a comentar. 649-0484. Es el número de teléfono del estudio para que en su momento, si ustedes así lo consideran y si nos están viendo en este momento, comuníquense y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, el doctor amablemente se los contestará. Y si no sabe, bueno, yo aquí lo voy a respaldar. O envíenos un mensaje a través de Facebook, con gusto los estaremos leyendo. Bienvenido, doctor. Nuevamente lo felicito por estar otra vez aquí en este estudio. Actualmente la diabetes es un grave problema de salud. ¿Cómo podemos prevenir o controlarla? Bueno, en primer lugar debemos saber que la diabetes es la primera causa de muerte en nuestro país. Aproximadamente mueren 80,000 pacientes con diabetes cada año. Entonces, al momento de ser la primera causa de muerte, pues tenemos que hacer conciencia de la enfermedad, ya que la diabetes es un problema que no lo vemos como una gravedad y sabemos que antes de ser diagnosticada, pues existen muchos cambios en el organismo en el cual pues está mal informado. En primer lugar, ¿cómo lo podemos prevenir? La prevención es hacerse una detección. Perdón que lo interrumpa, discúlpeme, pero vamos empezando. ¿Cómo se adquiere esta enfermedad? ¿Por qué la produce? ¿Algún susto? ¿La produce algún alimento, doctor? Bueno, eso es lo que la gente cree. ¿Algún gusto inclusive? La gente cree que la diabetes está ocasionada o originada por algún susto como tal, pero en realidad la diabetes es originada por los malos hábitos alimenticios principalmente. ¿El azúcar? ¿Sí? El azúcar no tanto, sino es los alimentos que consume la gente día a día. Es el exceso de alimentos que estamos consumiendo en el día. ¿Sí? No sé si recordarán la vez pasada que les di el ejemplo de las calorías que contenía una tortilla, una manzana y un nopal. ¿Sí? Para volverlo a retomar, porque vimos que había una pregunta sobre la alimentación. Una tortilla contiene 70 calorías, una manzana tiene 40 calorías y un nopal tiene 10 calorías. Entonces, 120 en total. Las personas aquí en México tenemos el hábito o la cultura de consumir mucha tortilla. Sí. Entonces, imaginemos que una persona habitualmente en cada comida se come entre 4 y 5 tortillas. ¿Sí? Entonces, si comiera 5 tortillas esa persona, ahí ya está consumiendo 350 calorías. Entonces, son muchas. ¿Sí? Entonces, para decir que una persona tiene un alimento como tal para cada determinado tipo de diabetes, no podemos decir es igual para todos. Cada persona tiene que ser muy individualizada. ¿Por qué? Porque depende de su peso, de su talla, de su, ahora sí, etnia, ¿sí? Y entonces todo esto lo tenemos que individualizar. Y pues por eso existen los nutriólogos, ¿verdad? Si no, no existía la especialidad de nutrición,
que son ahora sí, los que mejor dan la información hacia la cultura de la diabetes. ¿Sí? Entonces, el exceso es lo que nos está llevando principalmente a la obesidad, y de ahí se deriva la alimento más sano es los nopalitos. Los nopales, sí, pues porque contienen muy poca cantidad de calorías. Sí, ¿verdad? Sí, exacto. La tortilla no, es muy elevada de calorías. Es por poner un ejemplo, porque hay más alimentos que contienen más número de calorías, sí. Pero bueno, la tortilla es lo que más se consume en México. Sí. Por eso doy el ejemplo de la tortilla. Perdón que lo haya interrumpido. Adelante, doctor. Bueno, y otra cosa que también debemos de tomar en cuenta es también que estamos sustituyendo el agua por las bebidas azucaradas. Y ahí pues sí podremos tomar en cuenta los dulces. Entonces, un refresco aproximadamente tiene 12 cucharadas de azúcar. ¿Sí? Entonces yo siempre les comento a las personas, ¿usted se podría tomar un café con 12 cucharadas de azúcar? Lo invito a que lo haga. Entonces, pues la gente siempre me contesta, no, pues es imposible tomarte un café con 12 cucharadas. Le digo, pues es lo mismo que está usted haciendo con un refresco. Híjole, pero tienen los químicos para que el cerebro lo acepte. ¿Sí? Entonces, por eso... Yo no puedo hablar mal de las embotelladoras porque aquí traen muchos pacientes. Si nosotros tomáramos... No es que yo esté incitando a que tengan diabetes de ninguna manera, pero bueno, siempre nosotros tenemos la oportunidad de darle servicio a los trabajadores de las embotelladoras. Sí. Pero sí. Bueno, qué bueno que usted hace razonar a la gente y aconsejarla como lo está haciendo, porque la salud es muy delicada y si no se cuida uno en la alimentación o en las bebidas, pues estamos perdidos, doctor. Vamos a poner un ejemplo de una bebida, un refresco. Si yo tomo un refresco diario de 600 mililitros, en un año voy a tener un aumento de peso de 12 kilos. Y eso ya está estudiado y comprobado. O sea, así de grande es el problema. Y es el servicio que tiene la gran mayoría de la gente, ¿verdad, doctor? Efectivamente. No hay como el agua natural. ¿Cómo le dicen? El agua... El agua es vida. Sí, doctor. Es sana y limpia el organismo, ¿verdad? Así ¿sí? es. Muy bien, doctor, muy bien. ¿Cuántos tipos de diabetes existen, doctor? Bueno, existen 3 tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, que antes se conocía como diabetes juvenil. Afortunadamente es la menor población con diabetes mellitus tipo 1. Lo más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2, que abarca el 80% de las diabetes, y la diabetes gestacional, que es la diabetes adquirida durante el embarazo. ¿Sí? Entonces, el que prevalece en nuestro país es la diabetes mellitus tipo 2. Sí. Sí, y puede llevar hasta la muerte. Sí, pues es la complicación mayor, no la muerte. Sí, ¿verdad? Oiga, pues qué peligroso. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado en los alimentos, doctor. No utilizar muchas tortillas, no utilizar nopalitos, creo que es un buen alimento, y algunos otros alimentos como la fruta es muy saludable, ¿verdad? Sí, si hablamos, bueno, como lo mencionábamos también en la plática pasada, existe el plato del bien comer, y ya los niños pues ya saben toda esta cultura nueva, ¿no? Sabemos que frutas y verduras es lo que mayormente debemos de consumir, los cereales con menor cantidad, y lo que son carnes y leguminosas, pues todavía con mucho menor cantidad, ¿sí? ¿Por el colesterol? Más que nada por la gran cantidad de calorías que contiene. Calorías ¿sí? también, entonces sí, tenemos que empezarnos a educar en las calorías, entrar al mundo de las calorías. ¿Cuántas calorías estoy yo consumiendo? ¿Sí? Por eso es difícil asimilar la alimentación. O sea, no es tan fácil decir, tiene que consumir tanto número determinado de tortillas. ¿Sí? Por eso no podemos decir, todos los pacientes diabéticos tienen que comer solo 2 tortillas. No, porque todo depende del peso, de la altura de cada paciente. Por eso se individualiza a cada diabético. Si no se puede hablar en general. Fíjese usted que el día del médico, el 25, les hice una comida aquí a los médicos, ahí en el restaurante Gran Central. Yo no estoy acostumbrado a comer grasa, y nos dieron una carne grasosa, pero grasosa.
Bueno, me la comí porque ya eran las 5 de la tarde y mientras llegaban los médicos, pues yo acostumbro a comer a las 2 de la tarde. Pues me la comí y le dije al mesero, oye, pero esta carne está llena de grasa. Dice, grasa sabrosa, sabrosa. Dije, no, le digo, eso hace daño al estómago. Y créamelo que me hizo daño, doctor. No estoy acostumbrado a comer grasa. Hay carne limpia, sin grasa, y creo que esa es muy saludable, ¿no cree usted, doctor? Claro, claro. Sí, ¿verdad? Sí, pues aquí lo mejor, ahora sí que podemos consumir son los pescados. Carne grasosa, sabrosa. Ya me acordé que eso me dijo. El pescado sí es muy nutritivo, ¿verdad, doctor? Sí, claro que sí. Y más con las espinas, que se traga uno una espina y Sí, desafortunadamente pues es lo que menos consumimos, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, pues sí, la carne grasa de puerco, es muy sabrosa. doctor, la carne de puerco. La carne de puerco pues es la que mayor cantidad de grasa contiene. Sí. Sí, más Y la que... triquina, muchas veces, ¿no? Sí. Sí. Es peligrosa porque se sube al cerebro, ¿no? Así Bueno, es. se vuelve uno inteligente, se petatea uno. Sí, entonces pues sí tiene mucho que ver. La carne de borrego es deliciosa también, nada más que también tiene mucha grasa, doctor. Hay varias calidades de grasas. La de venado es una carne limpia, sabrosa, ¿eh? Yo en mis tiempos mozos estaba en el Tigre Halcones, en el Club Halcones, de aquí de San Luis Potosí. Iba a cacería y me traía mi venado de la Huasteca, una carne deliciosa, dulce, pero muy rica, doctor. Muy rica. Sí, pero pues sabemos que pues, no es tan vendible, ¿no? Es una carne muy selecta. Sí, sí. Entonces, pues bueno, no lo podemos meter a nuestra dieta diaria, pero sí, o sea, nosotros tenemos que tomar conciencia de pues consumir lo menos posible en carne. Oiga, doctor, bueno, me brincan las ideas porque he escuchado que la carne de zorrillo es curable, sirve para alguna enfermedad. No, si fuera así eso cierto, pues existieran publicaciones, ¿no? A nivel internacional y se hicieran esos tratamientos. No, yo por más que me hacen la lucha de que coma carne de zorrillo, para nada, doctor, no, al rato voy a andar apestando a zorrillo. Oh, pues qué bueno, la carne, las verduras, la fruta, de lo que tratamos la vez pasada. Y muy importante, la actividad física. O sea, son 3 cosas que debemos de tomar en cuenta. Cuando un paciente, o sea, cuando ya hablamos de diabetes como tal, el primer lugar que tenemos que tener en cuenta es la alimentación. En segundo lugar, la actividad física. O sea, toda persona que sea yo un adulto como tal, tiene que hacer una actividad física de mínimo 30 minutos por 5 veces a la semana. ¿Sí? Que en total nos tiene que dar 150 minutos. De aeróbics. Sí, ejercicio aeróbico. Sí. Exacto. Y los niños tienen que realizar ejercicio por lo menos 1 hora diaria, 7 días a la semana. O sea, siempre. ¿Sí? Y nosotros como adultos, vuelvo a repetirlo, 30 minutos diario, por lo menos 5 veces a la semana. Y en tercer lugar, pues ya queda lo que uno como médico les oferta a los pacientes, que son los medicamentos. Entonces, por ese orden de importancia debemos de llevarlo a cabo. La alimentación en primer lugar, el ejercicio en segundo lugar y en tercer lugar los medicamentos. Un paciente, pues obviamente, si lleva a cabo, si toma esta conciencia, va a tomar el menos número de medicamentos. ¿Por qué? Porque la alimentación es lo que va a hacer que se eleve o se disminuya los índices de glucosa o azúcar en la sangre. Oigan, qué curioso es el cuerpo porque puede contraer muchas enfermedades, como los riñones. Hay que cuidarlos mucho, ¿no, doctor? Claro. Hay que tomar mucha agua, ¿verdad? Así es. Sí, que no. El refresco hace daño, todo eso, ¿no? Efectivamente. No hay como el agua natural. Y bueno, también qué bueno que toque ese punto renal o de los riñones, porque escuchamos mucho de la insuficiencia renal. La insuficiencia renal, pues obviamente la prevalencia es del 30 al 40% de los diabéticos. O sea, un paciente diabético tiene que ser monitorizado renalmente. Cada año sí es normal, ¿sí? Nosotros sacamos algo que se llama la tasa de filtrado glomerular y lo estadificamos. Eso aparece, o se tienen que hacer estudios clínicos, Claro, de laboratorio, siempre, de laboratorio.
Todo paciente diabético para llevar su control necesita de laboratorios. Si no hay un laboratorio, clínicamente no se puede hacer, ¿sí? Entonces es necesario tener un laboratorio para poder nosotros decir, bueno, tiene tanto de tasa de filtrado glomerular y lo voy a estadificar. Existen 5 estadios. Entonces, si está en un estadio 1 o 2, bueno, es vigilancia. Entonces, ese paciente quiere decir que está pues dentro de lo normal, pero hay que estarlo vigilando cada año, porque la diabetes, pues obviamente sabemos que no se cura. Y ya cuando entra un estadio 3, pues obviamente ese paciente hay que tenerle un poco más de vigilancia, ¿sí? Y hay que estarlo monitorizando más para evitar la progresión, porque ya un estadio 5 ya se habla de insuficiencia renal. Entonces, para que un paciente de un estadio 1 progrese hasta el estadio 5, aproximadamente, bueno, este paciente tiene que ser un diabético mal controlado, que no lleva a cabo el medicamento, o sea, no tiene un buen apego al tratamiento, y esto me lleva, obviamente, a lo que es la insuficiencia renal. Bueno, ¿y el ácido úrico, cómo se adquiere, cómo se aplica? El ácido úrico, bueno, es un desecho del organismo, ¿sí? El ácido úrico es, como lo menciono, un desecho del músculo principalmente. Es otro problema ajeno a la diabetes. No se relaciona la hiperuricemia, así se le conoce a la enfermedad, la hiperuricemia con la diabetes mellitus, ni con la insuficiencia renal. O sea, es un tema distintos. Exactamente. Son distintos. Que bueno, eso por lo general cuando hay un caso de hiperuricemia no es la plática como tal, pero bueno, para sacar esa duda, la hiperuricemia se da por el consumo excesivo de carnes o de alcohol, ¿sí? O también puede ser de herencia, pero eso es lo más común que vemos en nuestro país. Oigan, no, el cuerpo es una maravilla, pero hay que saberlo cuidar bien. Imagínese usted ir a un lugar de hemodiálisis o nefrología y no se curan. Yo creo que es muy difícil curar un riñón. Sí, no, ya no se cura. O sea, aquí, bueno, hay que entender de que estamos hablando de etapas, que son las 5 etapas. Sí. Ya cuando llega una tasa de filtrado glomerular menor a 15, ese paciente ya va a requerir diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y este paciente, pues obviamente ya no puedo regresar a una etapa 4 o a una etapa 3, ¿sí? O sea, puedo progresar, pero no puedo regresar. Entonces, una vida superficial. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo único que nos puede, ahora sí, curar, por así decirlo, es el trasplante. ¿Es qué? El trasplante renal. Ah, sí. Fíjese que yo conozco un amigo que se llama Raúl Paulín Rojas. Híjole, pobrecito, se enfermó de los riñones. Y últimamente lo vi y dije, oye, ¿reviviste? Sí. ¿Y cómo lo hiciste? Pues me trasplantaron un riñón. Sí, entonces... Me dio mucho gusto, doctor, la verdad me dio mucho gusto. Pero un trasplante es peligroso, ¿no? Porque tiene que tener la cavidad o las medidas o no sé qué. No, un trasplante, aquí, bueno, para poder ser trasplantado se requiere un proceso muy largo, ¿sí? No es así de que me quiero trasplantar. No es tan fácil aceptar un riñón de otra persona. Para eso se hacen varios estudios y si es compatible ese riñón donado con el receptor, entonces se puede llevar a cabo el trasplante. Oiga, pues qué suerte de que he encontrado lo compatible, ¿no? Sí, o sea, si es de un hermano, pues es más compatible. Ah, no, sí. Si hablamos de un familiar. Yo no voy a sacrificar directo, a mi hermano que me dé un riñón, ¿no? Que me dé los dos, está bien. Por eso debemos de tener la cultura de la donación, porque en realidad la donación pues no la tenemos como tal presente. ¿Sí? Entonces sí existen en los hospitales comités para fomentar la cultura de la donación, pero todavía estamos un poquito bajos en cuestión a donación, y eso es lo que también debemos de implementar en la sociedad a que pues donen las personas sus riñones, porque pues bueno, ya cuando uno fallece ya no se lleva uno nada. Y puede darle vida a otra persona. No, yo no sé qué voy a hacer con tanto dinero ahí amontonado, doctor. Mejor me lo voy a gastar no se crea. Ya lo quisiera, ¿no? O dice un dicho, dime de qué presumes y te diré lo que careces. Así es.
Ah, cómo me hace reír este programa, doctor. Bueno, usted tiene la culpa. Me da material para reírnos. ¿Dónde puede acercarse a pedir a más? ¿A dónde puede acercarse la gente a pedir más información para atender este tema, doctor? Bueno, En primero, la Secretaría de Salud, ¿no? primero antes que nada, efectivamente, nosotros como Secretaría de Salud, todos los centros de salud están abiertos a la población. Ah, mire. ¿Sí? Y Eso hay mucha gente lo desconoce, ¿eh? Sí, o sea, y no, nosotros a eso le llamamos detecciones. Y qué bueno que toca este punto porque es bien importante saber que el 10% de la población, o sea, 1 de cada 10 habitantes va a tener diabetes y no lo sabe. ¿Sí? Actualmente existe el 14% de la población a nivel nacional tiene diabetes. ¿Sí? Pero el 10% no lo sabe. Entonces es bien importante lo que nosotros le conocemos como check-ups. Entonces hay que hacerse una revisión de, bueno, si yo tengo un factor de riesgo, porque también hay que hablar de los factores de riesgo, esos son súper importantes. Si mi mamá es diabética, si mi papá es diabético, pues obviamente yo ya tengo un factor de riesgo. ¿Sí? No quiere decir que si mi papá es diabético o mi mamá es diabético o ambos son diabéticos, yo necesariamente vaya a ser diabético. O sea, yo ya tengo que tomar conciencia de que puedo progresar hacia la enfermedad. Pero si tengo buena alimentación, si hago ejercicio, bueno, yo no tengo por qué ser diabético en un futuro. ¿Okay? Hay que tener la cultura del ejercicio. Entonces aquí, pues la prevención es tomarse una prueba de glucosa, por lo menos cada año, a partir, bueno, aquí nosotros lo hacemos a partir ya de los 20 años ahora sí, por la incidencia. Es muy fácil esa prueba, ¿verdad? Sí, es sí, un piquetito que le dan en el dedo. En el dedo, y le ponen una como hojita, ¿verdad? Ajá, se llama glucómetro. Sí, puede ser por vía glucómetro o por vía laboratorio, o sea, puede ser por cualquiera de las dos. Y pues existe, ahora sí, la Asociación Americana de Diabetes ya nos pone lineamientos. Vamos a hacer una negociación. Yo le mando a los pacientes a la secretaría, usted los analiza y los estudia y me los manda al hospital. Aquí los curamos. No se crean, no se crean. Pero sí, qué buena labor hace la Secretaría de Salud. Muy bonita labor, muy humana. Sí, es mucho trabajo. No tiene ningún costo, doctor. No tiene costo. Sí, este tipo de prevenciones lo que queremos encontrar es ese 10% de la población. Justamente nos queremos evocar a ese 10% que pues ese paciente, porque la diabetes no da síntomas al principio. Ya cuando me da síntomas es porque está avanzada la enfermedad. Qué fortuna tener una Secretaría de Salud. Qué fortuna, doctor. Porque yo creo que hay otros rubros también que atienden, ¿no? No, nada más a la población, ahora sí que no cuenta con un derecho a biencia. Sí, o sea, porque bueno, existen más instituciones que... Eso es otro lugar, como el Hospital Central. El Hospital Central es parte de la Secretaría de Salud. Sí, ¿verdad? Sí. Está bien, muy bien, buena combinación. Pues sí, pero usted no quiere hacer negociaciones. No se crea, doctor, de ninguna manera. No estoy aprovechando esto para presionarlo, no. Muy recto, muy decente y con mucho respeto. Mucho respeto. Excelente, muy interesante todo lo que nos ha comentado, doctor. ¿Quiere usted agregar alguna cosa más, doctor? Bueno, aquí qué podríamos agregar, a todas las personas que ya están viendo el programa, pues que si no cuentan con la enfermedad, pero tienen algún factor de riesgo, como es sobrepeso, obesidad, o tengo algún antecedente de algún familiar, papá, mamá, hermanos, que cuentan con la enfermedad de la diabetes, pues ir a su clínica más cercana y tomarse esa muestra de glucosa. ¿Con qué finalidad? Pues para evitar que la enfermedad progrese, porque también hay algo que no hemos tocado, ese punto, que es prediabetes, ¿sí? La prediabetes es, ahora sí, antes de la diabetes, valga la redundancia, pero en la prediabetes podemos hacer mucho. Sí, todavía podemos hacer mucho y pues obviamente pues son todos estos consejos que acabamos de mencionar. Un estudio del glucómetro, 10 pesos, doctor. No es nada y puede darse uno cuenta, ¿no? Claro. Cómo se encuentran de su diabetes, si tiene o no tiene. Tengo entendido, yo no soy médico, soy doctor.
Bueno, para ahora sí esclarecer un poco más, porque también existen muchos números, ¿no? Y también tenemos que decir, bueno, ¿hasta qué momento es normal? ¿Hasta qué momento es prediabetes? ¿Y en qué momento es diabetes? Para finalizar con esto, bueno, una glucosa normal es de 70 hasta 100, ¿sí? Una prediabetes es de 101 hasta 125. Y una diabetes como tal es arriba de 126. Y esto todo tiene que ser en ayunas. Sí. También existe la glucosa postprandial, o sea, después de los alimentos, y esto se valora 2 horas después de haber adquirido un alimento. Y la glucosa postprandial, pues normalmente en un paciente sano, no diabético, tiene que ser menor a 140. Ya arriba de 140 ya nos habla de un probable diabetes. ¿Sí? Buenos datos, doctor, muy buenos datos. Y si tengo yo una glucosa al azar, o sea, que yo lo tome no así en específico, en ayunas o 2 horas después de haber consumido algún alimento, si tengo yo una glucosa al azar arriba de 200, ya es diabetes también. Entonces, se pueden establecer varios parámetros hacen el diagnóstico, no es justamente o uno o el otro, o sea, también se puede hacer con más estudios. Pero bueno, esto es lo más sencillo, lo más a la mano, ¿sí? Y esto pues es importante que lo sepa la comunidad. ¿Para qué? Para que no se queden con esa duda, porque a veces dicen, eres prediabético, pero ¿qué es prediabetes, no? Entonces, eso quiere decir que tu páncreas está empezando a tener fallas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el páncreas, como también lo mencionamos la vez pasada, cuando se establece ya el diagnóstico de diabetes, ya por lo general ese páncreas ya no funciona en un 50%. Entonces, cuando ya no funciona este páncreas, bueno, no quiere decir que ya no sirva todo, o sea, todavía tiene ese 50%, pero hay que cuidarlo, ¿sí? Y entonces cuando empieza a fallar, este páncreas, es cuando empieza la glucosa a elevarse. ¿Usted sugeriría que cada persona debe hacer un check-up? Exactamente. Más, ¿cómo le diré? Una vez al año, una vez cada 6 meses. Antiguamente era a partir de los 40 años, ¿sí? Porque empezaba la incidencia. Pero actualmente, pues, lo ideal es tomárselo a partir de los 20 años. Sí. Una vez al año, si es normal, pues... Es que no hay como la salud, doctor. Mire, sin salud usted lo sabe. No hay trabajo, no hay deporte, no hay ánimo, no hay entusiasmo, doctor. Se acaba uno muerto en vida. Se podría decir muerto en vida, doctor, sin esas funciones, ¿no? ¿Para qué sirve un ser humano si no le gustan las mujeres? O si no hace ejercicio, tan bonito que es nadar, pegarle al costal, y si no tiene costal, pues agarrarse un culano. A ver si aguanta, ¿no? No, doctor, qué maravilloso, la verdad yo estoy sorprendido de sus grandes conocimientos y su gran bondad. Muchas sí, gracias. doctor, sí, qué bueno, la Secretaría de Salud para mí es magnífica. Yo le voy a pedir de todo favor, le mando un saludo muy afectuoso, con mucho respeto, a la directora de la Secretaría, la señora Rangel. ¿Cómo se llama? Mónica. Mónica Rangel, muy buena persona. Ahí estuvo hace como 2 años y medio con nosotros en Muñoz 465, en una inauguración de hemodiálisis y nefrología. Claro, muy buena señora, muy buena. Nada más que la están atacando mucho los envidiosos, doctor. Pobrecita, ¿cómo se atreven a atacar a una mujer? Pero bueno, a su tiempo. Yo tengo un concepto muy sano de la doctora Mónica, que es una persona muy educada y muy honrada. Pero en fin, al tiempo, sus palabras se las van a comer los que la atacan. Bien, no habiendo más comentario. Pues no sé si la población en general tenga alguna pregunta. No hay pregunta.